¿Quién es? Es ese maestro de Nazaret. Jesús. Hola. Hola. Lárgate. No te queremos aquí. Maestro, déjala. No te ensucies siquiera viéndola. María. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¡Cállense! Espíritus malignos. ¡Salgan de esta mujer! Está muerta. La ha matado. La va a tocar. No, un hombre santo no haría tal cosa. María, hija de Abraham. Está bien. ¡Está viva! ¡Es un milagro! ¿Quién es este hombre? Hasta los espíritus le obedecen. Es un milagro. ¡Es un milagro! ¿Cómo pudo ser? Gracias. 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 Desde ese día me convertí en su seguidora. Quería hacer lo que agradaba a Dios. Hola amigos, somos Alerta Paranormal, soy Gabriela Rosas. Y yo soy Cintia Terreros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una semana más aquí al programa. Buenas noches, Gaby. El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito que es Divinidad y Milagro de Jesús de Nazaret. Para ello, Gaby, tenemos a un invitado. Sí, hoy tenemos como invitado a Jesús Tanta, teólogo y pastor de la Iglesia Cristiana, que nos va a poder resolver algunas consultas y dudas que tenemos acerca de la vida y existencia y divinidad de Jesús de Nazaret. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bienvenido a Alerta Paranormal. Muy buenas noches, Gabriela, Cintia. Un gusto el poder estar con ustedes este tiempo, el poder conversar, ¿verdad? Y hablar algo que a mí personalmente me apasiona, ¿verdad? Hablar de Jesús. Pastor, existen algunas personas que niegan la existencia de Jesús, pero tenemos referencia de algunos libros históricos de escritores no cristianos que afirman no solo su existencia, sino también su divinidad. Cuéntenos, pastor, acerca de estos libros. Bueno, primeramente yo creo que la duda es razonable. Me agrada mucho que las personas puedan tener dudas, porque en base a la duda y el corazón que quiere buscar la verdad siempre va a investigar, ¿verdad? El problema radica cuando tomamos ya una decisión sin investigar. Y en cuanto al hecho del Jesús histórico, en realidad hay un consenso en el plano académico sobre la existencia de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Podemos decir que fue una persona de carne y hueso, y la ciencia histórica usa fuentes para avalar esa existencia, ¿verdad? Quitando el criterio un poco religioso, por decirlo, ¿verdad? Que da por hecho la existencia de Jesús, yendo al plano académico, las fuentes que se usan son escritos. Esos escritos son los escritos canónicos que tenemos los evangelios, ¿verdad? También el Nuevo Testamento. Tenemos algunos escritos apócrifos que también se usan para poder ver esta figura de Jesús histórico, y hay algunas referencias de algunos historiadores, como el historiador judío romano Flavio Josefo,
y el historiador romano Flavio, acá se me va, Cornelio Tácito, ¿verdad? Quien justo hace una referencia sobre la crucifixión de Jesús en los tiempos de Pilato. Entonces, algo importante a entender, ¿verdad? Que la ciencia histórica no usa el criterio de religioso, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Inclusive yo le puedo recomendar a la audiencia, si es que desea verdaderamente profundizar en el Jesús histórico, porque en realidad es algo bastante amplio. Hay un libro de un historiador español, Antonio Piñero, muy bueno, que habla de las aproximaciones al Jesús histórico, y él hace las referencias no solamente de los evangelios, sino de todas las referencias también de estos historiadores, ¿verdad? Ahora, algo importante que creo yo a entender, porque los dos historiadores hacen referencias a algunos momentos de Jesús, pero en realidad es en los evangelios donde nosotros podemos desarrollar la figura de Jesús, no como una biografía actual, porque debemos entender el contexto, ¿verdad? De Jesús no vamos a poder encontrar una biografía como en este tiempo encontraríamos de algún personaje famoso, donde podemos saber sus gustos, el contexto familiar, qué le gustaba, cómo se desarrolló. En el caso de Jesús no es así. Lo que nosotros vamos a poder entender, uno, es que es una persona que existió, ¿verdad? Un lugar de punto donde él aparece, su mensaje que influenció a la sociedad de ese tiempo, y no solamente eso, influencia aún en este tiempo a la humanidad, ¿verdad? Tanto así que tenemos esta referencia de un antes y un después de Cristo. En realidad hay muchos escritos, como les digo, los evangelios canónicos, y estas referencias de estos dos historiadores, pero hay un consenso dentro del plano académico que nos afirman la existencia de un Jesús real, ¿verdad? No estoy hablando del Jesús divino, sino del Jesús humano, un hombre de carne y hueso. Pastor, y acerca de los milagros de Jesús, los que él realizó, cuéntenos acerca de ellos. ¿Fueron reales? Bueno, dentro de mi posición como creyente, ¿verdad? Como estudioso de la Biblia, nosotros aceptamos en Jesús la existencia de dos naturalezas, ¿verdad? Y esto es un tema que en realidad le demoró a la Iglesia un promedio de 4 siglos, hablamos de 400 años en poder cerrar esta esencia de Jesús como verdaderamente Dios y como verdaderamente hombre. Entonces, en las referencias que nosotros encontramos en los evangelios, encontramos a Jesús como parte de su ministerio, el de realizar sanidades, que es básicamente esos milagros que la Biblia atestigua, y también algunos otros milagros como caminar sobre el agua, ¿verdad? El tener esa omnipotencia de Dios actuando en ciertos momentos. En realidad nosotros creemos que la Biblia, que es la revelación de parte de Dios, nos está contando hechos reales de lo que Jesús hizo. Para nosotros los milagros de Jesús son ciertos. Ahora, es cierto que se ha investigado mucho referente a si son reales o no son reales. También los historiadores tienen esta parte de poder averiguar. Y hay una escena que está en uno de los evangelios de un milagro que hace Jesús a un ciego, a una persona paralítica que no podía sanarse porque tenía que ir a un estanque, el paralítico de Betesda. Y hay esa referencia que se hace en la Biblia, se daba porque era una historia que en realidad no existió, pero en los últimos descubrimientos que se han hecho, se ha podido encontrar ese lugar donde se realizaban ese tipo de actos, ¿verdad? Entonces la Biblia poco a poco con la arqueología sigue revelando que los hechos que se narran en los evangelios, estos actos de milagros de Jesús, en realidad no solamente fueron reales, sino que en realidad lo siguen siendo, ¿verdad? Siguen siéndolo para la cristiandad. Sí, una pregunta para terminar acerca de los milagros. ¿Usted cree que hay alguna persona que pueda hacer milagros? Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad. Dentro de esta perspectiva, nosotros creemos que en este tiempo el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es la que actualmente está obrando en el mundo. Lo hace por medio de su iglesia y lo sigue haciendo de la misma forma en la que se manifestó en los tiempos de la iglesia primitiva. Entonces nosotros creemos y hemos atestiguado y vemos en la historia de la iglesia en este tiempo esos milagros que se siguen dando.
visto de varias perspectivas, ¿verdad? Para mí personalmente, un milagro es ver una vida restaurada. Para algunos tal vez no, ¿verdad? Pero para mí sí. Pero también igual podemos ver casos de milagros de personas que han sido sanadas de enfermedades que los médicos no daban una curación por medio de la ciencia. En el caso personalmente mío, yo he tenido un testimonio de un familiar que al ya ser de alguna manera diagnosticado con un cáncer sumamente mortal en el colon, durante un tiempo de búsqueda del Señor, de la iglesia orando, acompañándolo, al final el diagnóstico se revirtió. Y fue verdaderamente algo que aún el médico que estuvo testificando eso no lo podía explicar. Y no quiso indagar él más. Nosotros entendimos que hubo un obrar de misericordia de Dios en ese milagro, ¿no? Pastor, y como estábamos hablando de la Biblia, es el libro en el cual se basa diferentes religiones de la Iglesia Universal. ¿Cuántos escritores la escribieron y por qué es divina? Algo importante que hay que entender sobre la Biblia es que algo que la misma escritura inclusive nos dice, esto está en 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? La Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Lo que nosotros partimos desde el punto de que la escritura como tal, el autor, el que inspira la escritura es el mismo Dios. Ahora, él usa un canal, que son las personas, seres humanos. Hay un promedio de 40 escritores que se está dividido la Biblia que nosotros leemos, la iglesia protestante, ¿verdad? Y dentro de esos hay un periodo de más o menos 1500 años donde se ha ido desarrollando toda esta historia. Nosotros confiamos en que la Biblia es la revelación de parte de Dios para el hombre, ¿no? En eso es lo que confiamos. Pastor, quería hacer una pregunta. Mucha gente, Jesús, han sido ladrones, usureros, gente que se dedicaba a la mala vida. Entre ellos también se observó que habían algunos apóstoles. Estas personas que al final consiguieron cambiar su vida, ¿puede contarnos algunos casos de conversión, los más sorprendentes que haya pasado? Bueno, en realidad hay varios casos que la Escritura nos relata de personas que han tenido un encuentro con Jesús y su vida ha dado un cambio radical, ¿verdad? No necesariamente gente, digamos, de mal vivir vista en este tiempo, pero entendamos un poco el contexto en el que Jesús vivía, ¿verdad? Vivía en un contexto donde el mismo pueblo judío era un pueblo vasallo de Roma, vivía oprimido por este imperio y en realidad había una gran desigualdad social, y a tal punto que o eras de los que podían tener poder y dinero o simplemente estabas en el otro grupo, ¿verdad? De los esclavos, de las personas que de alguna manera tenían que vivir como mendigos. Y en ese sentido el mensaje de Jesús es una apertura porque Él enseña que el reino de los cielos se acerca con Él como manifestación. Y ese mensaje es para todos. No solamente para los sacerdotes, el grupo de los saduceos que en ese tiempo se encargaban del control religioso, o los fariseos que tenían el control político también del lugar, sino que Jesús venía a traer un mensaje de un reino que alcanzaba a todos, ¿verdad? Dentro de, digamos, los discípulos que siguieron a Jesús, para mí uno de los casos más relevantes que inclusive la Biblia narra es de un hombre que él va a visitar en Gadara, un hombre que aparentemente estaba loco. La Escritura habla de él como el endemoniado de Gadara, y él al tener un encuentro con Jesús cambia completamente su manera de ver su vida. Tenemos el encuentro de Jesús con la mujer en Samaria, que también marca una pauta, porque los judíos y los samaritanos tenían un conflicto histórico de muchos años, y por la misma cultura el hombre, inclusive un maestro como Jesús, un rabí, no se hablaba con las mujeres en público. Jesús tiene el encuentro con esta mujer samaritana en Samaria, y a raíz de ese encuentro y del testimonio de ella, muchas personas en Samaria
creen en Jesús como el Mesías, ¿no? En realidad un montón de relatos, pero creo que uno de los más relevantes para el movimiento cristiano tiene que ver con la conversión de Pablo de Tarso, ¿verdad? De Saulo de Tarso, quien es específicamente un encuentro no con el Jesús antes de la crucifixión, sino con el Jesús después de la crucifixión. Él tiene un encuentro con Jesús en el camino de Damasco, ¿verdad? Y en ese encuentro su vida cambia radicalmente, ¿verdad? Él deja de ser un ferviente perseguidor de la iglesia a ser un convencido de llevar el mensaje del evangelio. Y en realidad los viajes de Pablo es el que comienza a llevar el mensaje del evangelio a los pueblos gentiles, ¿verdad? Para los judíos de ese tiempo. Pastor, tomando como premisa de la existencia, ¿no? Que se comprueba la existencia de Jesús en la tierra y que Jesús, él afirma ser hijo de Dios y que todas las personas, que están libres de pecado van a poder ir al cielo junto con donde está el Señor. Las personas que van al cielo pueden ver a Dios según los escritos de la Biblia. ¿Pueden lograr ver a Dios o de repente no es posible poder llegar a conocerlo? Okay. Esto tiene que ver mucho con una enseñanza con parte de nuestra doctrina, ¿verdad? La promesa de... inclusive recuerdo esta escena, hay una escena en la crucifixión donde Jesús, esto se narra en los evangelios, donde Jesús está crucificado con dos ladrones. Algunos dicen que esos ladrones eran discípulos de él, ¿verdad? No de los 12, pero de gente que lo siguió. Y uno de ellos, ¿verdad? En ese momento reconoce en Jesús, no solamente que era su maestro, sino reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Y ese es ese momento que Jesús le da una palabra sumamente interesante. Le dice que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Está hablándole de un lugar donde él tenía que ir, ¿verdad? Nosotros tenemos esta perspectiva dentro de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Y justo responde a una de las preguntas que creo que la humanidad se hace, y es ¿a dónde vamos luego de que acabamos este mundo donde estamos? Y en ese sentido yo creo que la cosmovisión cristiana tiene una respuesta clara. Nosotros confiamos y creemos que el ser humano es eterno, pero hay una eternidad que puede ser en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Nosotros tenemos una teología para desarrollar a dónde va aquella alma que en este mundo no tiene ese encuentro con Jesús, que no reconoce su obra en la cruz. Es parte de la enseñanza y del mensaje que Jesús trajo, porque adicionalmente el mensaje, su obra se cierra completamente en la cruz. Y el mensaje que el apóstol, que Pablo revela, es el mensaje del Cristo resucitado, el que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y es algo interesante porque en realidad la palabra pecado hace referencia a no dar en el blanco, ¿no? Entonces es como que el ser humano va en una dirección contraria a la que Dios está queriendo que uno vaya, pero Él viene en la segunda persona, en el Hijo, ¿verdad? Y Él manifiesta en su obra un camino para que nosotros, en vez de desviarnos, podamos ir en el camino correcto y tener esa promesa, ¿verdad? De poder, al pasar de esta vida terrenal a una vida eterna, espiritual, junto con Él, ¿verdad? Esa es parte de la enseñanza cristiana, ¿verdad? Pero hay algunas personas que comentan que hay escritos que dicen que no se puede ver directamente a Dios cuando uno va al cielo porque se transfigura y que no existe la posibilidad de poder verlos. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, nosotros creemos en un Dios trino, ¿verdad? Jesús mismo afirmó a uno de sus discípulos, porque él ya estaba cerca de la pasión y le comienzan a preguntar antes de que él se vaya que le muestre al Padre, haciendo referencia al Dios uno, al Dios creador. Y Jesús dice, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es
la manifestación, la esencia de Dios. Ok. En la Entonces, teología. en la Trinidad, si uno ve al Padre o al Espíritu Santo, está viéndolo al mismo Dios. Exactamente. Ahora, Jesús resucitado, ¿verdad? Y ese es un tema bastante denso en realidad, hablar de esto, como le Ya decía. sería otro programa. Sí, pero quisiera cerrarlo. El Jesús resucitado, ¿verdad? Es aquel que está sentado en el trono de gloria. Y es aquel que tendremos ese encuentro. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, quien había sido enviado a la isla de Patmos a sufrir un exilio, él tiene una revelación, porque la palabra Apocalipsis significa eso, revelación. Él tiene una revelación y ve a Jesús sentado en su trono, ¿verdad? Y en eso él recibe la enseñanza de lo que va a ocurrir. Entonces, y es interesante porque el libro del Apocalipsis viene en un contexto de mucha persecución para el pueblo cristiano. Y en ese contexto, una de las verdades que se afirma es que aún en la persecución, aún a pesar de que muchos estaban siendo asesinados, ellos podían descansar en la esperanza de que al pasar de esta vida, ellas podrían tener un encuentro con su Creador, con su Señor, que es Jesucristo, ¿no? Y el Dios hecho hombre. Pastor, y acerca del Ministerio de la Liberación, sobre que habla sobre el don de expulsar a los demonios, ¿qué nos podría decir acerca de ello? ¿Cómo lo ejercía Jesús eso? Algo interesante porque en una de las primeras presentaciones que tiene Jesús cuando él empieza su ministerio, luego de ser bautizado por Juan, él va al desierto a ser tentado. Dice la escritura que ayunó 40 días y en eso él es tentado, pero luego de ese tiempo él comienza su ministerio y en el Evangelio de Lucas se narra la escena cuando a él va a leer a una sinagoga, porque era la costumbre que se juntaran en la sinagoga y a alguien se le daba el texto, el rollo para poder leer un fragmento de la escritura, pero entendamos que eran unos rollos inmensos, ¿verdad? Y no tenían ese detalle que en este tiempo podemos tener nosotros como en la Biblia. Pero Jesús busca específicamente un versículo que narra de una profecía del profeta Isaías. Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a anunciar el año agradable del Señor, dar libertad a los cautivos y liberar a los oprimidos por el diablo. Eso es lo que él dice. Y Lucas narra que en ese mismo momento, cuando él termina de leer, ocurre una manifestación en ese momento. Jesús nos enseñaba la venida del reino, no solamente con su mensaje, sino con su presencia. Y parte de su ministerio consistió en que aquellas personas que estaban siendo oprimidas por estos seres espirituales caídos, ¿verdad? Al sentir su presencia, simplemente tenían que salir. Es tanto así que justo les compartí lo del endemoniado de Gadara, ¿verdad? La escritura cuenta que en el encuentro con él se ocurre un diálogo entre estos seres que poseían a este endemoniado, que le piden a Jesús que los dejen entrar en unos cerdos que estaban ahí. Y les dice, ¿por qué has venido a afligirnos? Porque Jesús era la revelación del reino y él mismo en su presencia manifestaba el reino, y parte del ministerio de Jesús no solamente fue el de sanar, de alimentar, sino también el de poder liberar a las personas de estas opresiones, ¿verdad? Él lo ejercía naturalmente, no es que él buscara, en realidad. Él caminaba y en ese caminar siempre encontraba, y eso nos habla mucho de cómo muchas personas en ese contexto, ¿verdad?, eran afligidas de esa manera. Pastor, si hablamos del tema de posesiones, damos por afirmado que el demonio existe. Tomando esa premisa, actualmente alguna persona puede ser poseída por el demonio y alguien puede realizar este ministerio de la liberación actualmente. Eso es lo que algunas personas quisieran saber, ¿no? Porque cuando leemos la Biblia vemos sucesos que pasaron en esa época, pero algunas personas piensan que son solamente sucesos fantasiosos o parte de esa época, en ese contexto. ¿Actualmente puede darse estas cosas?
Ok, de alguna manera, al dar por hecho la existencia de estos seres demoníacos, ¿verdad? O hablar del demonio, y es parte también de una respuesta que da la cosmovisión cristiana a la pregunta sobre el mal, si el mal existe, ¿verdad? El mal dentro de nosotros tiene un contexto, tiene un personaje y tiene toda una estructura de cómo se desarrolla a través de esta figura de Satanás o el diablo, los nombres que suelen tener, ¿verdad? Entonces, nosotros partimos de esta premisa. Nosotros no creemos que una persona que haya nacido de nuevo, que haya recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pueda ser tomada completamente por un demonio. En esos casos, cuando, por ejemplo, las películas, ¿verdad?, nos venden estas posesiones demoníacas con manifestaciones sumamente fuertes. Entonces, nosotros no creemos que eso ocurra en una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Más sí consideramos que puede ocurrir en una persona que no ha experimentado ese nacimiento, producto de aquellas cosas a las cuales se está condicionando, producto de las cosas que está de alguna manera consumiendo. La realidad espiritual en realidad se suele distorsionar mucho por lo que vemos o por lo que escuchamos, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años hubo un momento específico que en las noticias acá en Perú solamente salían estas manifestaciones de posesiones de muchos escolares, producto de que estaban jugando un juego espiritista, el juego de la Ouija, ¿verdad? Y había muchas de estas manifestaciones. Entonces, yo creo que hay un límite que el ser humano no debe pasar, porque puede abrir algún tipo de puertas que no va a poder comprender. Y en momentos donde pierdan el control de sus facultades, ya sea porque han bebido demasiado o han consumido algún tipo de droga, ¿verdad?, que les haga perder el control, pueden ser, sin darse cuenta, un canal para que un ser espiritual demoníaco pueda tomar posesión. Mas en el caso de un creyente, eso no ocurre en totalidad, porque lo que sí creemos nosotros, porque nosotros creemos que existen las opresiones espirituales, creemos que hay espíritus que oprimen al creyente en áreas de su vida que aún no han sido restauradas. Es por eso es muy importante lo que consumimos, ¿verdad? De qué estamos llenando nuestra mente, porque en eso hay una predisposición. Entonces nosotros creemos que, al igual que le dije al inicio con el tema de los milagros, ¿no? Creemos que el Espíritu Santo es el que está obrando en este tiempo, es aquel que está convenciendo a las personas de pecado, y es aquel que se manifiesta por medio de su iglesia, ¿verdad? Y esas manifestaciones siguen ocurriendo. A veces veo, muy lamentable, a veces en internet, ¿verdad? Se pasan tal vez algunos servicios de algunas iglesias que hacen estas... Esa es la pregunta, ¿no? Porque vemos que hacen, no sé, parece un show, ¿no? Una película de terror, que sabemos que es algo fantasioso, pero lo hacen y dicen que es real. Por eso le estábamos haciendo la pregunta, si realmente eso se aplica actualmente, si es real estos videos que pasan, porque muchas personas, muchos niños lo ven y se asustan, ¿no? Y piensan que es real y no sabemos si es real o no. ¿Cómo explicarles, cómo decirles, ¿no? ¿Qué cosa es real y qué no es, qué es fantasía? Nosotros creemos que existe un mundo espiritual, y el ser humano, al tener una naturaleza espiritual, puede tener contacto con ese mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo no puedo dar fe de que todo lo que ocurre en esos videos sea cierto, pero sí no puedo tampoco negar de que eso es algo que pueda ocurrir, ¿verdad? Ahora, yo no creo que lo ideal es prestarlo para ese espectáculo, ¿verdad? Eso es lo que no me parece correcto, porque de alguna manera es como que entrar en el juego de lo que buscan esas huestes, que es el de generar inquietud en la mente, temor en el corazón de las personas, ¿verdad? Y yo creo más bien que la iglesia debería ser sabia en el saber orientar a alguien que tal vez está permitiendo en áreas de su vida, ¿verdad?, perder ese control. Y de hecho también tiene que haber una evaluación de parte de un especialista, ¿verdad? No podemos todo netamente conducirlo a este plano espiritual
sino hay también un diagnóstico previo, ¿verdad? Con un especialista que pueda ser un psicólogo o un psiquiatra, porque en muchos casos se da que son personas con un tipo de trastorno mental, ¿verdad? Y más bien, sin darnos cuenta, la estamos confundiendo más al no poder identificar correctamente qué es lo que esta persona necesita, ¿verdad? Pero definitivamente, como les decía, existe un mundo espiritual invisible, pero el ser humano, al tener una naturaleza espiritual, tiene contacto con ese mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría más bien dejar de consumir esa información que te pueda vender tal vez la televisión, y si quieren encontrar verdades sobre las cosas espirituales, la Biblia personalmente es un libro que nos narra y nos muestra mucho sobre ese mundo espiritual. Pastor, y acerca de las recomendaciones que estaba brindando, ¿qué le podría recomendar a aquellas personas que sienten que están siendo poseídas o han sido ya poseídas? De hecho, buscar ayuda, ¿verdad? No es bueno callarse, hay que buscar ayuda en estos años, viendo la labor pastoral, ¿verdad? Porque fuera del tema de estudiar las enseñanzas, hay una labor pastoral que nosotros desarrollamos y hemos visto algunos casos de personas que pasan por estas circunstancias, ¿verdad? Jóvenes que inclusive se autolascivan, se cortan ellos mismos, producto de esta supuesta influencia. Entonces, a veces, yendo un poco más al fondo, encontramos a veces factores familiares que son los que de alguna manera empujan a muchas personas a cerrarse ese mundo. Yo lo que les recomendaría es buscar ayuda, ¿verdad? Buscar ayuda de un especialista. También puede ser un consejero pastoral, ¿verdad? Yo creo que también, y el consejero pastoral sabrá guiar, ¿verdad? Porque nuestra labor es una labor teológica, bíblica, ¿verdad? Hay campos donde nosotros no llevamos esa capacitación, donde se debe orientar paralelamente en el acompañamiento para que al final no llevemos a un extremo algo que tal vez tenga que ser tratado desde varios aspectos. Entonces, eso para mí personalmente es la recomendación: buscar ayuda de un especialista, un consejero espiritual, tal vez alguien que nos pueda orientar para verdaderamente saber qué es lo que nos está pasando. Muchísimas gracias, Pastor. Bueno, acerca de esos temas teníamos varias inquietudes. Muchas gracias por poder resolver esas consultas, resolver esas inquietudes que teníamos. Y bueno, creo que el tema de la divinidad de Jesucristo, los milagros, es mucho, mucho más amplio. Sería para una segunda entrevista que esperamos de repente se pueda volver a dar si tuviera tiempo. Y bueno, ¿qué consejo de repente también le daría a los jóvenes de hoy en día que creen mucho en el tema de la televisión, en lo que nos muestra la televisión, que a veces nos muestra, bueno, diferentes casos y cosas que nos alejan, ¿no? Nos alejan un poco de la visión de la visión y de la existencia, ¿no? Que quieren hacer dudar hasta de la existencia de Jesús. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde podemos buscar información de muchas formas y encontramos información en las redes, en todo lugar. Lo importante es poder buscar información correcta, ¿verdad? Entonces yo lo que sí animo a toda persona que tenga dudas, primeramente, que no sienta que su duda es algo malo, sino que comience a buscar, a estudiar, a buscar información correcta sobre las dudas que pueda tener, ¿verdad? Yo a veces tengo charlas con adolescentes y ellos en esta etapa donde están construyendo sus puntos de vista tienen muchas preguntas y la idea es que podamos ayudarlos, ¿verdad? A poder construir esas dudas, que ellos puedan responderlas. Y yo creo que este es el tiempo donde a mí me gusta la palabra escéptico, ¿verdad? Cuando las personas son escépticas me agrada, pero no el escéptico que solamente se cierra en algo y no indaga, busca, investiga, ¿verdad? Sino aquel que quiere profundizar hasta poder encontrar la respuesta. Yo he sido ateo en muchos años de mi vida, y en esas preguntas que me he hecho encontré una respuesta, y esa respuesta la encontré en Jesús. Yo les puedo animar a
a cualquier persona. Pastor, en el caso de que los jóvenes quieran saber más de Jesús, ¿a qué números, cómo se pueden comunicar con usted? Bueno, o a través de sí. alguna fanpage, algo que les pueda dar para que puedan tener orientación. Mira, yo no uso mucho el tema de las redes, en realidad no estoy mucho ahí, más que todo en este tiempo de pandemia, en realidad estamos con una labor de acompañamiento a distintas personas, pero bueno, cualquier cosa, no sé si se pone el número ahí, lo puedo Sí, dejar sí, por ahí lo interno ponemos. para que ustedes lo puedan compartir, ¿verdad? Y podamos estar en contacto. Ahora lo que quisiera adicionar es algo que personalmente creo que es muy valioso. Yo sé que cuando hablamos de Jesús, algunos el tema de su naturaleza divina, lo que compartíamos, no es algo que nos llame mucho la atención, es algo que nos genera muchas dudas o no le damos fe a que eso pueda hacerse. Yo animo a que las personas puedan conocer a Jesús como maestro, porque Jesús fue un maestro sumamente relevante que trajo mensajes y enseñanzas que marcaron su época y marcaron a nuestra humanidad, ¿verdad? Y él fue muy consecuente con todo lo que dijo. Así que el poder conocer a Jesús como maestro creo que es un paso para poder recibir de esa sabiduría que él tiene, y de hecho yo creo que en ese caminar van a poder encontrarse con el Jesús Dios, que es el que viene a salvarnos, ¿no? Muchas gracias, pastor. Cierto. Muchas gracias por su Gracias, tiempo. pastor. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo, y bueno, sigan ahí con esta labor y bueno, no se preocupen, coordinamos cualquier cosita para poder acompañarlas. Que Dios las bendiga. Igualmente, que Dios lo bendiga. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, pastor. Hola amigos, y regresando a nuestro segundo bloque de Alerta Paranormal, tenemos como en cada programa a nuestro investigador paranormal, Hausetier. Hola Hausetier, ¿cómo estás? Saludos nuevamente para todos ustedes, Alerta Paranormal. Mucho gusto saludarles, Gabriela, Cintia, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hausetier? Buenas noches, bienvenido una semana más aquí a Alerta Paranormal. Te cuento que el tema de hoy ha sido un tema muy bonito, interesante. En lo particular, yo soy una persona muy creyente y ha sido Divinidad y Milagro de Jesús de Nazaret, Hausetier. Y vamos con la primera pregunta para Claro que todos sí. nuestros seguidores. A ver, ¿un humano consideras tú que podría realizar milagros? Claro que sí. Dentro de la constitución del ADN del ser humano, por supuesto que están determinadas habilidades escondidas. Ahora, sí tenemos que mirar qué es un milagro. Un milagro es algo extraordinario, algo que no está presupuestado dentro de las habilidades tanto del ser humano como de las circunstancias que se podrían presentar para que un evento suceda. ¿Está bien? A partir de eso viene un milagro. Cuando yo tengo una preparación espiritual, hago determinado desarrollo dentro de mi persona, dentro de mi conciencia, pues evidentemente esas habilidades extraordinarias pues empiezan a manifestar, y es allí donde el ser humano se vuelve un ser humano milagroso. Hausetier, ¿es posible, bueno, desde esa premisa, ¿no? De que existen los milagros, existen las cosas buenas como las cosas malas, también existe el demonio. ¿Es posible que actualmente una persona pueda ser poseída por el demonio? Bueno, acá vamos a un punto que de pronto puede ser algo controversial con algunos conceptos que tienen tradiciones espirituales. Entonces, si bien es cierto que sí, esos tipos de eventos suceden, también es cierto que no nos podemos dejar invadir por las concepciones muy brahmánicas, extremistas, de que todo lo que invade el inconsciente del ser humano es un demonio. Si bien es cierto que sí existen posesiones demoníacas, también es cierto que no todo lo que se considera como posesión, que eso tiene determinados grados y muchos estudios que permiten evaluar si es una posesión o no es una posesión.
no siempre son demonios, el 80% siempre son tipos de difuntos o muertos o tipos de brujerías o algo que le han hecho a la persona para que eso penetre en su vida y pues le traiga eventos desafortunados. ¿Y los exorcismos, Hausetier, todavía existen? ¿Todavía se practican, se realizan? Claro, en todas las tradiciones del ser humano, en todas las tradiciones, me refiero a tradiciones espiritualistas, llamemos el chamanismo de los Andes con toda la variedad de indígenas, de tradiciones espirituales que hay y esa riqueza espiritual que desafortunadamente no la hemos sabido aprovechar. En toda esa riqueza espiritual que hay dentro de nuestra cultura andina, hay rituales de exorcismo y rituales de liberación de elementos negativos de la persona. Así como también lo existen en las tradiciones abrahámicas como el cristianismo, el judaísmo, el islam, donde existen también elementos que permiten sacar todos esos elementos negativos que están invadiendo una persona. Eso también existe y eso también se considera como exorcismo o liberación también. Son dos cosas aparte, pero pues finalmente tienen como esa finalidad, que es liberar finalmente a la persona, a su espíritu, para que pueda evolucionar. Y lo mismo hablamos allá en las religiones africanistas, o también hablamos en las tradiciones hinduistas, orientales, también existen rituales de exorcismo y liberación que aún en la actualidad se practican, por supuesto que sí. Hausetier, ¿es posible que una persona que se sienta poseída pueda matar o suicidarse? ¿El demonio tiene el poder de que hacer que una persona realice estos actos? Sí, pero como mencionaba anteriormente, no se trata de que sea un demonio, o sea, siempre se estigmatiza de que hay un demonio y resulta que es que muchos demonios pues no suelen perder el tiempo con las emocionalidades humanas, ¿sí? Porque pues no les interesa, finalmente ellos tienen otro tipo de conciencia y otro nivel de expectativas que pues no siempre son demonios, ¿sí? Eso obedece más a las decisiones humanas. Lo vería desde ese punto de vista, pero sí, efectivamente, claro que sí, esos seres lo pueden llevar a uno, no siempre son demonios, normalmente son difuntos, espíritus de difuntos, de desencarnados, que sí, lo pueden llevar a uno al suicidio, al robo, al asesinato y a otro tipo de eventos que son atroces. Eso ya estamos hablando de tipos de trabajos muy negros, pero sí existe, claro. ¿Tú has tenido la oportunidad de haber sido testigo de algún milagro en algún momento, Hausetier? Sí, claro, por supuesto, muchos. De hecho, personas que han estado dentro de mi círculo, yo mismo, he sido y he ejecutado, de hecho, lo que llamarían liberaciones y exorcismos, también lo hemos ejecutado acá también. Entonces, sí, claro. Ok. Sí, Gaby, le ibas a hacer una pregunta. Sí, Hausetier, ¿qué debe hacer una persona que siente o cree que ha sido poseída por algún demonio? ¿A quién debe acudir? ¿Qué debe realizar primero? Lo primero, y siempre estoy muy ligado a este tipo de pensamiento, lo primero que hay que hacer es descartar toda consecuencia o posible afectación de una manera científica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me tengo que ir al médico para descartar que no, evidentemente no estoy mal físicamente. Tengo que ir a un psicólogo para descartar que evidentemente yo no tenga ningún desequilibrio emocional que me esté permitiendo tener una condición psiquiátrica como una esquizofrenia, como todas las enfermedades mentales que me puedan ocurrir y que posiblemente lleguen a aparecer tipo de exorcismo, porque pasa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descartar todo el cuadro científico. Luego de eso, si en el cuadro científico, con ayuda de mis familiares, con ayuda propia mía, con algún guía que yo tenga, con todo eso, luego de eso, si no funcionó, si no, efectivamente el cuadro científico no fue eficiente, según mi espiritualidad, porque eso también
tiene que ser consciente de que uno debe sentirse cómodo, no de que es que tiene que ser acá, porque es que acá es donde le vamos a salvar el alma, cuando el alma ni siquiera es salvable. Después les explicaré ese concepto de que el alma, ¿por qué no es salvable? Después de eso, sin ningún tipo de radicalismo espiritual y con lo que yo me sienta cómodo, pues evidentemente voy. Voy a donde un sacerdote católico, si soy miembro de una comunidad espiritual cristiana, pues voy donde el pastor a que me ayude con la liberación de ese tipo de problemas, o si soy, pues no sé, de la cultura chamánica, voy donde el chamán, donde el... Sí, es muy de acuerdo a la espiritualidad, porque no podemos hacer que las personas pues simplemente acepten un rito porque a fulanito de tal le pareció. Claro. Muchas gracias, Jao Setier, por resolver nuevamente las preguntas en este programa y tocando este tema. Bueno, tus números, ¿no? Tus números para que la gente te pueda contactar. Por supuesto, claro que sí. Dudas, preguntas, inquietudes, lo que requieran, se pueden comunicar acá el numeral más 57, el prefijo de Colombia, más el número 318-444-2851, o el mismo prefijo para Colombia, más 57-305. 915-1327. Esos son nuestros números de contacto. Con mucho gusto, inquietudes, preguntas, dudas, lo que quieran, pues si está dentro de nuestras manos, por supuesto. ¿Página web o Facebook o Instagram que se puedan comunicar? Claro que sí. Instagram, @AndresNur6, o nuestra caja negra, www.cajanegra.com. Ahí nos encuentran servicios, productos, post, ahí hay varias cositas. Ok, muchas gracias, Jao Setier. Gracias, que tengas buenas noches, hasta luego. Claro que sí, Gabriela, Cintia, un honor siempre estar acá en Alerta Paranormal y pues bueno, hasta una próxima oportunidad. Visítenos, denle clic, compartan y muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. Gracias, Jao Setier. Chao. Hasta luego. Chao, chao.